Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy buenos días, los saluda Jairo Ruiz. Hoy, 14 de abril del 2024, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, al llegar a la emisión 236, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido, a nuestro equipo técnico, Daniel, Paula, Andrés y Felipe, a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí damos un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiano y colombiana. En esta emisión, terminando la semana novena del periodo lectivo 2024-1, trabajaremos en nuestra primera sección, Reformas Universitaria, con la profesora Olga Salcedo, los espacios académicos en la reforma curricular, obligatorios, electivos y adicionales. En segundo término, en Cómo Vamos UD, con el profesor Edgar Ramírez, la Ley Estatutaria de Educación en la Universidad Distrital, derechos y deberes de los ciudadanos en educación. Tercer segmento, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos con Jairo Ruiz, un resumen de los casos exitosos en formalización laboral. Nuestro cuarto segmento, Univertopías y reflexiones sociales, a cargo del profesor Iñaki Chávez. Su trabajo, la encrucijada latinoamericana, apostarle a la cultura y a la paz para avanzar hacia la justicia social y la dignidad del continente. Trabajo presentado por el profesor Chávez en Mundo Obrero, el blog Parteras al Sur y tomado luego por Presenza y el periódico Desde Abajo. Y en último término, nuestro último segmento, cápsulas para la memoria con las profesoras María Eugenia Calderón y Olga Castiblanco. A propósito de la situación de la Universidad Nacional, ¿cómo es la nominación de rector o su designación en la Universidad Distrital? Vamos por ahora a nuestra primera zona musical. Una canción de Ronald Higuita, interpretada por Carolina Muñoz Torres. Reconóceme. Numeral Verdad sin Fronteras. De tu tiempo, tu cielo y tu aire. Me ha enseñado a amar de lejos, tu risa sediada por el disparate. Y las fronteras fueron franqueadas, cruzando selvas, nubes y aguas, abandonarte y en otro aliento poder vivir. Una sentencia cruel para quienes son separados de mi presencia, los que han quedado con el vacío de mi partir.
en mi cuerpo, en todo el planeta, cerrando heridas, buscando al alba, la fe que desde cenizas mustias podría volver a empezar. Hoy desde lejos traigo verdades para una tierra sanada y nueva, y que te entrego como sentido ofrenda de paz. Hijos del exilio que tuvimos que salir, nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir. Esta guerra tan violenta y la paz que nos acerca, y si llega no las dañan y la quieren terminar. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados, contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás tu fatiga de esa es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? El proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico en relación con la oferta de espacios académicos que incluye explícitamente los espacios académicos adicionales en el periodo intermedio, precisa en el artículo 54 los espacios académicos que se programan y desarrollan durante el tiempo comprendido entre el primer y tercer período académico de una vigencia tendrán en cuenta los siguientes criterios. Literal C. Los estudiantes podrán solicitar apertura de grupos de espacios académicos obligatorios, electivos y adicionales. Literal D. Los proyectos curriculares y programas académicos podrán ofertar espacios académicos obligatorios, electivos y adicionales con carácter teórico, práctico o teórico-práctico. Según este criterio, los estudiantes podrán solicitar apertura de grupos de espacios académicos adicionales nivelatorios. Literal E. Los institutos podrán ofrecer espacios académicos obligatorios complementarios, electivos y adicionales, previa aprobación de la Vicerrectoría Académica. De acuerdo con este criterio, se podrá solicitar a los institutos apertura de grupos de espacios académicos adicionales nivelatorios. Si es así, no importará la identidad de formación profesional del estudiante y cuál será el carácter de los espacios académicos que oferten los institutos. Continúa el artículo 54 en su literal F. Los estudiantes podrán optar por espacios académicos en cualquier facultad o instituto de la universidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de homologación y o equivalencias. Literal I. El número máximo de créditos académicos que podrán cursar el estudiante por año es 5. De igual forma, el número máximo de horas presenciales no podrá ser mayor de 8 horas diarias. Este criterio, ¿cómo se aplicaría a los espacios académicos adicionales, teniendo en cuenta que no son cuantificables en créditos académicos? En particular, acerca del literal F del artículo 54, el proyecto de reforma curricular del Consejo Académico sobre la condición de homologación y o equivalencias
en sus artículos 57 a 61 determina. Artículo 57. La equivalencia establece la comparabilidad entre dos o más planes de estudios, componentes comunes o espacios académicos, entre otros procesos relacionados con la trayectoria académica de los estudiantes. Este artículo aplicaría para los espacios académicos adicionales teniendo en cuenta que no forman parte del plan de estudios ni son cuantificables en créditos académicos. El parágrafo tercero del mencionado artículo 57 señala: la equivalencia entre dos planes de estudio se materializa mediante procesos de homologación y la tabla de equivalencia serán definidas por los programas, avalados por la facultad y aprobados por el Consejo Académico mediante acto administrativo motivado. Y sobre el tema de la homologación del artículo 59, establece que es el proceso mediante el cual la universidad realiza el reconocimiento oficial de espacios académicos con contenido o intensidad equivalente, cursados y aprobados entre programas de la misma universidad, de otras universidades o instituciones de educación superior del orden nacional o internacional, y entre los diferentes niveles de formación con arreglo a ciertas normas. Nos parece que 3 son los aspectos que este artículo deja en el aire. ¿Qué se debe entender por intensidad equivalente? ¿Y cómo se aplicaría a los espacios académicos adicionales, teniendo en cuenta que no son cuantificables en créditos académicos? Además, ¿cuáles serán las ciertas normas que se deben aplicar para la homologación? A pesar de que el proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico no introduce una definición para entender a cabalidad y ampliamente los denominados espacios académicos adicionales, el artículo 61 establece criterios para la homologación de los espacios académicos adicionales, los que por la razón anterior obviamente no cumplirían y con lo que posiblemente se afectaría la decisión autónoma del estudiante para cursarlos. Veamos. Artículo 61. Podrán ser objeto de homologación los espacios académicos cursados y aprobados que cumplan con los siguientes criterios. Literal A. Afinidad con los propósitos de formación y aprendizaje de los espacios académicos y componentes comunes. Esta característica no está definida para los espacios académicos adicionales. Literal B. Contenidos de los espacios académicos afines, mínimo en un 70%. Esta característica tampoco está definida para los espacios académicos adicionales. Literal C. Nota mínima aprobatoria de 3.0, considerado en la normatividad establecida por la universidad. El parágrafo primero del artículo 61 determina: los espacios académicos selectivos, adicionales, optativos y libres se podrán homologar por espacios académicos obligatorios, entre paréntesis, básicos y complementarios, cumpliendo con lo establecido en el presente artículo. Todo indica que este criterio no aplicaría para los espacios académicos adicionales porque los literales A y B del artículo 61 no caracterizan a dichos espacios académicos. Además, nos preguntamos por la fórmula que se aplicaría para convertir en espacios académicos obligatorios, básicos y complementarios del plan de estudios los espacios académicos adicionales nivelatorio, optativo y libre, que no forman parte del plan de estudios, ni se contabilizan como créditos académicos, y no se tienen en cuenta para el promedio aritmético ni para el promedio académico ponderado acumulado. La verdad es que esto suena extraño y como incoherente desde el punto de vista académico. El parágrafo segundo del artículo 61 establece: los espacios académicos electivos se homologan solo bajo el criterio de naturaleza electiva y cumpliendo con lo establecido en el literal C del presente artículo, o sea, nota mínima aprobatoria de 3.0 considerado en la normatividad establecida por la universidad. Y el parágrafo tercero del artículo 61 señala:
Los espacios académicos adicionales optativos y libres se homologan en las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del presente artículo por créditos académicos del plan de estudios. El problema está en que los espacios académicos electivos, como se decía antes, se homologan solo bajo el criterio de naturaleza electiva y los espacios académicos adicionales optativos y libres no son de naturaleza electiva. Sin embargo, llama la atención este parágrafo 3 del artículo 61 porque es la fórmula para convertir en espacios académicos electivos del plan de estudios aquellos espacios académicos que no forman parte del plan de estudios y que no son de naturaleza electiva, como son los espacios académicos adicionales nivelatorio, optativo y libre. Esto también suena muy extraño y como incoherente desde el punto de vista académico. Dicho lo anterior, es difícil entender de qué manera los espacios académicos adicionales, sin definir qué son, fortalezcan el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, la escritura, la lectura, movilizar intereses de los estudiantes hacia la investigación y, más complicado aún, homologarlos por espacios académicos obligatorios, básicos y complementarios y por espacios académicos electivos, si se tiene en cuenta que el proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico no les da un tratamiento académico riguroso, claro, preciso y coherente para que el estudiante defina su trayectoria académica autónoma con reglas claras del juego, con decisiones autónomas de acuerdo con sus intereses académicos y logros de aprendizaje. Sin exagerar, parece que todas esas buenas intenciones quedarían en veremos, sumidas en un gran mar de incertidumbre y confusión. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias a usted, profesora Olga Salcedo. El camino al cielo está lleno de buenas intenciones. O sea que nos toca revisar con mucho detenimiento qué es lo que traen estos espacios académicos desarrollados en la propuesta de reforma. Con esta reflexión nos vamos a nuestro siguiente segmento musical. En este caso, La guerra no sana heridas, con diversos artistas. Linaje Originario, Valparaíso, Nancy Valencia, Caplu, Bulem Rap y César López. Paz para Colombia y mi bello litoral, bañado de ríos y mares, de quebradas, estero y manglares. Llegó la hora de asumir que queremos construir una historia y un futuro en el que puedan vivir. Jóvenes libres de escoger lo que ellos quieran hacer, que no mueran por un odio creado antes de nacer. Para poder continuar, tus ojos quiero mirar, que me digas a la cara que también quieres cambiar. El amor se baila el latir de nuestros corazones, sin importar el tamaño de nuestras heridas, de nuestras tristezas y nuestros dolores. Lo mucho que yo he sufrido
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con los comentarios e implicaciones del proyecto de ley estatutaria en educación para la Universidad Distrital. A partir del artículo 11, se habla de los derechos y deberes de las personas y del Estado para garantizar el derecho fundamental a la educación. De acuerdo con los artículos 11 y 13, el proyecto de ley explicita los derechos y sus correspondientes deberes de las personas para que se pueda garantizar este derecho fundamental. Por ejemplo, de la misma manera que son derechos el recibir una educación en condiciones de igualdad y calidad, el formarse en ambientes tolerantes y de respeto mutuo que permita el libre desarrollo de la personalidad, el recibir atención psicosocial y orientación socioemocional, entre otros, son deberes y obligaciones de las personas, la responsabilidad de cada quien al ingresar al sistema educativo para cumplir con las obligaciones académicas y todas aquellas previstas en los reglamentos y estatutos de los establecimientos educativos y las instituciones de educación superior a las que se acceda. Es deber procurar el propio desarrollo integral de la persona. Todos tenemos el deber de promover una cultura democrática y de respeto por las diferencias y los derechos humanos. Estos son ejemplos de lo que se puede ver en los artículos antes mencionados. Es muy interesante revisar con cuidado los derechos y compararlos con las condiciones de hecho en las que se estudia y se trabaja en la Universidad Distrital. Esta comparación hablaría por sí misma. También es interesante la correspondencia de deberes con derechos. El cumplimiento de los deberes da la autoridad para exigir los derechos, situación a la que no estamos acostumbrados en nuestra formación ética y política. El artículo 12, por su parte, identifica los deberes y obligaciones del Estado para garantizar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la educación. Llama la atención que por primera vez el gobierno crea las condiciones y asume el compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, situación que no existía en nuestro país ni en nuestra universidad. Invito a leer con cuidado estos artículos y compararlos con la universidad con la que contamos. Hay que decir que el paro indefinido de la Universidad Nacional se ha comprometido con el apoyo y aplicación de este proyecto de ley. De la intervención del profesor Leopoldo Múnera en la Asamblea de la Universidad Nacional del 3 de abril, se pueden inferir situaciones similares a las de la Universidad Distrital. Por ejemplo, que no hay que reconocer la falsa legalidad, las matemáticas tramposas de las que habla el profesor Múnera. Hay que distinguir la legalidad de legitimidad. Una cosa que sea aparentemente legal, como dicen los abogados contratados con dineros públicos, no necesariamente es legítima. Es la comunidad la que legitima las decisiones de los directivos. La autonomía universitaria es de la comunidad, no del Consejo Superior, como se entiende en la distrital. Solo es legítimo lo que respeta la voluntad de la comunidad universitaria. La alternativa que propone el profesor Múnera es declararse en desobediencia civil pacífica. Afirma el voto programático. La consulta votó por un programa, no por una persona, y el programa es un proyecto de universidad y de país, de donde deduce que hay que apoyar la ley estatutaria de educación para acabar con la ley 30 y construir democracia universitaria. Este proyecto de ley estatutaria se puede leer en la página del Ministerio de Educación o en la página de Univertopías, xurl.es/Univertopías, en la sección de documentos. Gracias. Somos pueblo, somos alma, somos nido.
Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. En Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos haremos referencia a los dos casos exitosos de formalización laboral en el país. El primero de ellos en la Universidad del Chocó. El proceso muy rápidamente consistió en lo siguiente. Desde el año 2008, los profesores ocasionales y catedráticos con contratos a 4.5 meses, como en todas las universidades públicas, empezaron a recibir algunas mejoras en las relaciones laborales producto de las negociaciones de los pliegos de peticiones de ASPU Seccional Chocó con las directivas de la universidad. En concreto, se trató de ir mejorando la vinculación del año contractual. Se inicia con 9 meses, se sigue avanzando a 9.5 meses, se avanza a 10 meses, se llega a 11 meses, hasta que en el año 2013 se ha logrado la figura del contrato a 11.5 meses, logrando el presupuesto necesario para esa vinculación. En la negociación del año 2013-2014 se establece entre la universidad, el Ministerio del Trabajo y la seccional de ASPU Chocó una negociación en la que se vincula a todos los profesores que vienen por ocasionalidad o temporalidad a 11.5 meses, una vinculación a una planta que se ha de llamar planta provisional. Se hacen las relaciones correspondientes y se establece un procedimiento para realizarlo con base en la legislación que existe en el momento. La legislación lo que sostiene es que se debe mirar cuáles son las tareas misionales y esas son las que se pueden formalizar. Y se demuestra que la tarea de formar y desarrollar procesos académicos, ya sea en investigación, extensión o docencia, son las tareas misionales de la Universidad del Chocó, y esas tareas son precisamente las que vienen desarrollando los profesores que entran a ser vinculados a la planta provisional. Gradualmente, estos profesores ocasionales y catedráticos que han entrado a la planta provisional entran a la planta una vez presentan un concurso que se llamó curso-concurso, en el cual se les hace un curso de las posibles deficiencias que tienen los docentes desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista técnico. Se presentan una prueba y con base en esa prueba quedan en la planta de carrera de la universidad. Eso se da entre el año 2014 y el año 2017, cuando los más de 102 profesores que estaban en la condición en el año 2013, en la vinculación de 11.5 meses, quedaron todos vinculados a la planta. Ese es el primer proceso exitoso. El segundo se da en la Universidad del Valle en el año 2016-2017, cuando se abre un concurso abierto, pero en el que se convoca a la participación por única vez a todos los docentes ocasionales de la Universidad del Valle. Allí, de más de 150 profesores ocasionales de tiempo completo, logran ser vinculados cerca de 40 profesores a 55 plazas abiertas, es decir, casi el 80% de profesores fueron vinculados en ese proceso que se desarrolla en la Universidad del Valle. Con esos dos procesos exitosos debemos tener algunos elementos de aprendizaje. El primero de ellos es que no se puede dar de un golpe la formalización laboral.
El segundo es que hay que hacer un procedimiento que garantice el éxito de la misma y es asegurar el presupuesto para el proceso de formalización. En ese orden de ideas, la Universidad Distrital ha logrado un proceso medianamente exitoso que no se ha podido concretar y es el obtenido en el año 2022 cuando el reglamento de concursos o el acuerdo de concursos para la vinculación a la planta, en el que se estableció una modalidad que se llamó la de vinculación especial, modalidad que no surtió efecto porque los rectores Fabio Lozano y Lombardo Rodríguez se opusieron a que se abrieran los concursos del año 2022 con esa modalidad. Pero está ahí, no es la mejor modalidad, pero está ahí ese proceso. Y hay que mencionar que en estos momentos a nivel nacional, ASPU y el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo vienen trabajando en una propuesta de formalización que ya está en su primer nivel, gracias a las grandes movilizaciones que hubo en la Universidad del Chocó el año 2023 y este año 2024. El documento se aceleró y ya está a puertas de estar o de ser presentado. Así que con esos casos exitosos, con la movilización de los docentes y con la apropiación de su lucha, seguramente se sacará adelante el proceso de formalización. Hasta aquí, Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y después de estas reflexiones del profesor Edgar Ramírez frente a los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos frente a la educación y de los casos exitosos de formalización laboral docente, es hora del homenaje a los docentes ocasionales y catedráticos desde la Universidad del Valle. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia
Univertopías y sus reflexiones sociales. La encrucijada latinoamericana. Artículo publicado originalmente en Mundo Obrero, subido después al blog Pateras al Sur y recogido más tarde por Presensa y Desde Abajo. Apostarle a la cultura y a la paz para avanzar hacia la justicia social y la dignidad del continente. El panorama social y político de América Latina como entidad territorial es contradictorio, algo no muy distinto de lo que ha venido siendo habitual desde las diferentes declaraciones de independencia latinoamericana. Históricamente, el mundo occidental, controlador y colonizador, siempre la ha mirado mejor si sus gobiernos son más dóciles en lo político y más cercanos en lo económico, que si cuestionan el capitalismo y ponen más énfasis en lo social y en la soberanía e independencia. El continente ha sido un péndulo político y económico que ha oscilado de uno u otro lado del espectro ideológico con más o menos fortuna, más o menos pérdidas humanas y naturales, más o menos conflictos. En lo que va del siglo XXI, ha pasado del neoliberalismo más radical, con Chile a la cabeza tras la caída de Allende, al antineoliberalismo más resistente, con Venezuela, Chávez, Brasil, Lula, Argentina, Kirchner, Uruguay, Mujica, Bolivia, Morales y Ecuador, Correa. Hoy puede que el péndulo oscile hacia otra nueva ola de neoliberalismo en el que se mezclan acciones políticas que alimentan al mercado con decisiones económicas que abren mayores brechas en la sociedad. Argentina ha caído en las manos de un anarcocapitalista. Chile no termina de salir de una constitución trasnochada. Ecuador se pierde en una violencia trasladada a las calles. El Salvador alardea de reducir el crimen. México se enfrenta a la etapa post-AMLO. Brasil lucha por recuperar lo que perdió con Bolsonaro. Venezuela sufre sanciones mientras busca credibilidad. Y Colombia padece la persecución de las clases políticas y económicas tradicionales. En todas partes, con más o menos aciertos y errores, las ciudadanías populares, el campesinado, los pueblos indígenas y afros, la clase obrera, las mujeres, la juventud y los colectivos con opciones sexuales diversas siguen siendo quienes más pierden y menos ganan. También se les ha vendido la seguridad como necesidad para el desarrollo, uno impuesto desde fuera para ayudar al aumento del consumo y beneficiar a las grandes multinacionales y a las políticas comerciales de las grandes economías mundiales, que prefieren más balas y menos libros y menos libertades, más policía y menos derechos para que no se les joda el negocio. Las continuas políticas neoliberales, que a lo largo de 500 años no han demostrado su valor social, y los numerosos y vertiginosos avances tecnológicos han agrandado, más si cabe, las brechas digital y social. En las movilizaciones sociales de los últimos años, los sectores populares, estudiantes, campesinos e indígenas han denunciado y traído a la actualidad las continuas políticas colonialistas que no desaparecieron con la independencia. América Latina sigue estando en una encrucijada, en sus tres acepciones. Es un cruce de caminos donde las luchas por la identidad y la autonomía son atravesadas por las presiones de fuerzas que buscan mantenerla como territorio colonizado y explotado al gusto de sus propias élites o de gobiernos y empresas extranjeras. Es también un espacio abierto, sensible a los bandazos económicos mundiales de los que suele salir perjudicada. Y por último, vive en una disyuntiva entre mantener su propio rumbo o dejarse embaucar por los cantos de sirena procedentes de la vieja Europa, de Estados Unidos, que siempre ha tenido América Latina como su patio trasero, y ahora de China. En definitiva, el capital en lo económico y el neoliberalismo en lo político, con sus numerosos secuaces en lo mediático, no han cambiado el objetivo de los últimos 80 años: esquilmar el territorio y explotar a sus moradores. La lucha por el poderío comercial entre China y Estados Unidos y por el poderío militar entre este y Rusia no ayuda a que América Latina ocupe un lugar en el tablero geopolítico mundial y tampoco contribuye a la integración regional ni a la autonomía respecto a los grandes polos del poder. Los intentos de organizar y agrupar el continente, UNASUR, Mercosur, ALBA, CELAC, se han visto afectados por presiones e impedimentos de todo tipo que han dificultado su consolidación y acción. La paradoja del siglo XXI es que no estamos ante la disyuntiva de estar unidos o dominados, la encrucijada que fue del siglo XX,
sino atrapados en las adversidades impuestas domésticamente y reforzadas regionalmente. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa y China utilizan a Latinoamérica como espacio de disputa y explotación de recursos de acuerdo con sus necesidades e impulsos gananciosos. Avanzar desde la cultura, la paz y la comunicación. Pero existen elementos poderosos que pueden hacer avanzar la nave latinoamericana y que han estado presentes, de una u otra manera, en las luchas de este siglo: la cultura, la defensa de la paz y la comunicación. Dialogar desde el arte, el urbano y callejero, el cartelismo, la ilustración, la pintura, la fotografía, los medios alternativos o las artes audiovisuales, que ha manifestado las inconformidades y las demandas de una ciudadanía que no quiere ser excluida e ignorada y que pretende convertirse en protagonista de su propia historia y la de sus países. El arte es resistencia y la libertad de expresar las ideas es fundamental para construir una democracia diversa que permita imaginar un futuro más viable para estas y las próximas generaciones. Y desde la comunicación, enfrentada a esa información de los medios masivos que le bailan el agua al poder, en diálogo con la sociedad y basada en la escucha, en la que quepa más país, más países y más América Latina, pensando en esa comunicación situada tanto más que en la maravilla de los aparatos, en la incertidumbre y la pesadumbre de nuestras sociedades. Mirar a Abya Yala más que por la economía y sus resultados, que enriquecen a los mismos y empobrecen a los de siempre, como un territorio culturalmente diverso que puede potenciar su desarrollo, el que autónomamente elijan y no el que les impongan desde fuera, a través de la cultura, siendo ésta un eje vertebrador de las sociedades y promotor de la inclusión, algo que se debe buscar tanto desde los gobiernos como desde las instituciones y desde la sociedad civil. Salir de la presión y el control del mercado, descentralizar la mirada y pensar la realidad social y política latinoamericana metiéndole país y continente a la reflexión, para desatascar los pensamientos críticos y las estancadas academias, y que incidan, de verdad y para las mayorías, en las políticas públicas para que se acerquen a las ciudadanías y a las transformaciones necesarias. Pues nunca la distancia, necesaria al pensar, se ha vuelto tan perversa como cuando lo pensado ya no tiene que ver con lo que vive y siente la gente del común. Hace más de 30 años que Octavio Paz escribió en La Otra Voz aquello de: hoy las artes y la literatura se exponen a un peligro distinto. No las amenaza una doctrina o un partido político omnisciente, sino un proceso económico sin rostro, sin alma y sin dirección. El mercado, que es circular, impersonal, imparcial e inflexible. Algunos me dirán que a su manera es justo, tal vez, pero es ciego y sordo. No ama la literatura ni el riesgo, no sabe ni puede escoger. Su censura no es ideológica, no tiene ideas, sabe de precios, no de valores. Va siendo hora de pensarnos como ciudadanías de un territorio cultural y diverso, pero englobado en Abya Yala, en un mismo continente de memoria e identidad. Establecer agendas públicas bolivarianas y martianas que hagan posible edificar desde la comunicación, desde la cultura y desde la paz nuestra América, la propia, no la de ellos, y construir, como dijera Mario Benedetti, ese nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico, para cumplir con su sueño para toda América Latina, su liberación en todos los campos y que pueda superar todos los condicionamientos, empezando por el económico. Univertopías y sus reflexiones sociales. Muchas gracias, profesor Iñaki, y ojalá que sus deseos, porque la movilización latinoamericana, la movilización de los pueblos indígenas, la movilización de los pueblos obreros, se ponga en función de las transformaciones sociales que requiere todo el continente. Por ahora nos vamos a nuestra siguiente zona musical a propósito de ello, y es Somos Miles, con Jorge Velosa, Andrea Echeverry y César López. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz.
trueno que retumba con la fuerza del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días para todos. Por estos días en nuestras universidades públicas del país se viene hablando y analizando alrededor del proceso de designación de rector en nuestras universidades en el marco de la Ley 30 de 1992 y los estatutos de cada una de las instituciones. Esto derivado de los sucesos que se han dado en la Universidad Nacional de Colombia, en donde en el mes de marzo pasado culminó el proceso de designación del rector y cuyos resultados han sido bastante cuestionados por diversas voces, en la medida en que en primera instancia se discute sobre la legitimidad y sobre el papel de la participación de la comunidad, de la voz de la comunidad en ese proceso. Y por otro lado, también se cuestiona el mecanismo final con que se efectuó la votación y designación de rector. Es por ello que en esta cápsula para la memoria UD tratamos de reconstruir desde nuestro estatuto general y las modificaciones que haya podido tener, cómo es nuestro proceso de elección de rector actual. Y en próximas cápsulas podríamos analizar cómo han sido los cambios, qué evolución y qué tendencia han tenido los cambios en la normatividad a través del tiempo. Hoy nos concentraremos en ver cuál es nuestro marco normativo vigente para el proceso de designación de rector. En primera instancia tendríamos que mencionar que nuestra universidad cuenta con un estatuto general expedido mediante Acuerdo 3 de 1997. En este estatuto general, en el artículo 15, se establecía todo lo relacionado con el rector, la naturaleza del cargo, sus requisitos, su periodo, su proceso de designación. No obstante, este artículo 15 de elección de rector fue modificado en diversas oportunidades, en varias oportunidades, y haciendo el rastreo de qué es lo que está vigente, qué es lo que está más reciente, encontramos que lo más reciente que tenemos en nuestra universidad es un acuerdo del año 2017, el acuerdo 4 de 2017, que en este momento se encuentra vigente. Una cosa curiosa es que este acuerdo 4 de 2017 modifica un acuerdo del año 2016, el año inmediatamente anterior, que había modificado el proceso de designación de rector. En este nuevo acuerdo, el acuerdo 4 de 2017, se establece todos los procesos que se surten para al final tener una designación de rector en nuestra universidad. Este proceso que se establece en el artículo 4 de este acuerdo, básicamente podríamos como resumirlo, si bien tiene muchas etapas, podríamos resumirlo en dos grandes fases. Una primera fase en donde hay una convocatoria pública, se inscriben los candidatos, se revisa que cumplan los requisitos habilitantes, se publica quiénes cumplen esos requisitos, se evalúa la hoja de vida en una escala de 1 a 10 por una comisión accidental del Consejo Superior Universitario, se dan esos puntajes,
Se aplican unas pruebas y se hace la entrevista inicial de candidatos por parte del Consejo Superior Universitario. Esta valoración conduce a que el Consejo Superior Universitario dé una puntuación de hasta 15 puntos sobre 100 en el proceso, en ese momento, en la entrevista inicial. Luego de esta primera fase se publican quiénes son los candidatos mejor puntuados hasta ese momento, y aquellos que tienen las mejores puntuaciones pasan a una segunda fase de consulta con la comunidad universitaria y para culminar el proceso en el Consejo Superior Universitario. Entonces los candidatos mejor puntuados pasan a la consulta de la comunidad, que tiene un máximo de 25 puntos, y pues este máximo se calcula según la votación que haya tenido cada uno de esos aspirantes, pero esta votación pues es ponderada por cada uno de los estamentos y viene en el acuerdo una forma de cálculo de los votos por cada uno de los candidatos. Entonces esta consulta de la comunidad tiene el 25 puntos de 100, es decir, tiene el 25% del peso de la calificación final que obtengan los candidatos. Y al finalizar, pues el Consejo Superior Universitario hace una entrevista final y allí puede dar una puntuación de hasta 50 puntos en esa entrevista. En resumen, el Consejo Superior Universitario tiene dos participaciones, una en la primera fase que va hasta 15 puntos y una en la segunda que va a 50 puntos de 100, es decir, un 65% de peso en la decisión de quién será el nuevo rector de la universidad versus la comunidad tiene 25% de peso en esta decisión. Este acuerdo que se encuentra vigente pues tiene también, ha tenido algunos cuestionamientos en nuestra comunidad que pues podrían ser revisados para futuros procesos. El primero es pues la importancia, la relevancia que tiene la participación y la puntuación que tiene la participación de la comunidad en los resultados finales de la designación, que en últimas tienen que ver con la legitimidad del proceso y tienen que ver con la gobernabilidad que puede tener un rector que tenga mucho respaldo, que tenga mucho aceptación por parte de la comunidad universitaria. Y segundo, pues el porcentaje tan alto que queda en manos del Consejo Superior Universitario de un 65%. Pues hay oportunidad de que esto se modifique y se mejore en el proceso que se viene dando de reforma orgánica y estatutaria. Esto es lo que tenemos en la actualidad vigente, pero en futuras cápsulas para la memoria podríamos analizar cómo ha sido esa historia de los cambios en nuestra normatividad y cuál ha sido esa tendencia en esas modificaciones que se han tenido, que han sido pues numerosas. Bueno, sí, yo recuerdo que por allá en el año 2016 hubo un paro muy grande porque el Consejo Superior lanza en enero la convocatoria de elección de rector, desconociendo lo que se había aprobado en la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Constituyente Universitaria. Y después hubo una mesa de negociación en donde uno de los puntos principales de discusión era la elección de rector con voto mayoritario de la comunidad universitaria. Frente a eso se lograron acuerdos, pero que nunca se ejecutaron ni se llevaron a cabo, ¿no? Y me acuerdo que en esa época, revisando las normatividades para elección de rector, nos dábamos cuenta que prácticamente casi cada vez que se va a elegir rector en la universidad distrital hay modificación en la norma. Bueno, esperamos continuar haciendo este análisis en próximas cápsulas. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Muchas gracias, profesora María Eugenia Calderón y profesora Olga Castiblanco. Entonces nos queda claro que hay una sumatoria por ahora, que es la hoja de vida en un 25%, la consulta a la comunidad en un 25% y la entrevista por el Consejo Superior Universitario un 50%, en donde ha habido casos
en los que le han calificado a algunas personas, a algunos concursantes, 0 puntos, como si no se hubiese presentado ninguna propuesta. Todo para cuadrar quién gana. En la propuesta de la Asamblea Universitaria se conserva la misma forma, pero se cambian los porcentajes. Hoja de vida, 20%. Consulta a la comunidad, 70%. Y al Consejo Superior le queda una calificación del 10%. Esa sumatoria daría al ganador, que le da algo más de justeza al asunto, pero no es precisamente lo que se quisiera. Debiera ser toda la consulta para la designación. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Nos despedimos así. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a todo nuestro equipo técnico, Daniel, Andrés, Felipe y Paula, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados. Nos vemos y nos oímos la próxima semana, y que el trabajo de los líderes populares siga creciendo, se siga impulsando y se logre la universidad y la América que todos y todas nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y en nuestro suplemento trabajaremos en 2 temas. En primera instancia, actualidad universitaria en Colombia, con 3 grandes ejes. El primero de ellos, que es gobernanza, y el segundo, un artículo del Observatorio de la Universidad Colombiana, artículo del doctor Orlando Acosta, representante de los profesores al Consejo Superior Universitario en la Universidad Nacional en los periodos 2004-2006 y 2006-2008, y que se titula El Senado Profesoral, una aproximación a un gobierno compartido. Y en tercer término, el claustro de profesores y el Consejo Académico propuestos por la Asamblea Universitaria de la Universidad Distrital se acercan a ese Senado Profesoral y a la concepción de gobernanza compartida. Y en segundo término, trabajaremos Univertopías y el proceso de paz en Colombia, con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, el título Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, y el subtítulo Narcotráfico como actor contrainsurgente. Y en segundo término, recordaremos el 9 de abril, qué conmemoración hubo en Colombia. Así que con esto damos inicio a nuestra emisión y nos vamos con la primera zona musical de esta parte suplementaria. Una flor para mascar, con Pablos Gallinazos, Andrea Echeverry y Exxon Belandia.
pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez aprendí. Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino no tiene fin? Tengo los pies cansados, la boca está reseca. Son las 6 y en la iglesia oigo al cura mandar Que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Bajé por Chía, bajé a la vía Y el de la tienda no fía. y la nevera vacía. La tierra dura por la sequía, las vacas flacas, la casa fría. Ay, si mañana lloviera, se alegraría la cría. Y yo camino y no termino. Seré yo así, pues que el camino no tiene fin. Y yo camino y no termino. Y yo camino y no termino. Seré yo así, pues que el camino no tiene fin. Y yo camino y no termino. Y yo camino y no termino. Y yo camino y no termino. Seré yo así, pues que el camino no tiene fin. Actualidad universitaria en Colombia. Y en actualidad universitaria en Colombia vamos a revisar un artículo de El Observatorio de la Universidad Colombiana, un ensayo académico del profesor Orlando Acosta, quien se ha desempeñado como representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario entre 2004 y 2006 y 2006 y 2008. Y el título es El Senado Profesoral, una aproximación a un gobierno compartido. Para entender la esencia del artículo, que es muy oportuno en estos momentos en que entra el debate con democracia participativa en las universidades públicas a raíz
del desagradable acontecimiento de la Universidad Nacional con su nominación de rector en la Universidad de Antioquia y en todas las 33 universidades públicas del país, en donde el rector se nomina, o como lo reglamenta cada institución, por su consejo superior en cada universidad, a dedo, como lo suelen hacer, inventándose una serie de criterios con los cuales pretenden hacer calificaciones, violando lo que se logró por parte de los estudiantes en los años 90, que fue la consulta universitaria. ¿Qué parece con el movimiento que se desarrolla al interior de la Universidad Nacional? Puede llevarnos a la concepción de una nueva forma de nominar rector en las universidades públicas. Pero el ensayo está dirigido no solamente a la nominación de rector, o no se queda en la nominación de rector, sino que tipifica, como lo dice su título, una aproximación a un gobierno compartido. Y esa aproximación se hace al interior de las universidades con el Senado profesoral. Y vale la pena, antes de ingresar al artículo, tratar de dejar claras dos cosas. La primera, cómo se ejerce el gobierno universitario de acuerdo a la Ley 30 de 1992. Dice allí en el capítulo 2, organización y elección de directivas, que es como se entiende el gobierno universitario aquí en Colombia. En el artículo 62, 63, 64 y subsiguientes, que la dirección de las universidades estatales o oficiales corresponden al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector. Esas son las tres instancias de dirección de la universidad. Es que ni siquiera se habla de gobierno. El término gobierno no existe en la Ley 30, es la dirección. Y la dirección la hacen el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y el Rector. Y dicen cuál es la composición del Consejo Superior. El ministro de Educación Nacional, el gobernador, si es una universidad departamental, quien entonces lo preside, el alcalde, si es una universidad municipal, un miembro designado por el presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario, un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, es el único elegido por los docentes, uno solo, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno solo de los estudiantes, repetimos, uno del sector productivo y un ex rector universitario. Y finalmente el rector de la institución con voz y sin voto, es decir, es un órgano estrictamente directivo que casi en su mayoría no tiene que ver nada con la universidad, solamente tienen que ver con ella el profesor, el egresado que ya ha salido y seguramente continúa vinculado de alguna manera con la universidad, el estudiante, el ex rector seguramente, y nadie más. Todos los demás son personajes externos a la universidad. Y vienen las funciones, que son funciones de carácter estrictamente administrativo, no son funciones académicas. Eso tiene que quedar claro. En la práctica, los consejos superiores han venido asumiendo funciones académicas que debieran estar en otro órgano. Eso debe quedar claro. El segundo nivel de dirección es el rector, que es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial. Será designado por el Consejo Superior Universitario. Ojo, dice será designado. Es allí donde está la trampa de los consejos superiores, porque ellos designan al rector y se pasan por la faja la consulta. Por ello dice que no violan la Ley 30, porque la Ley 30 está en consonancia con la designación y no con la elección. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos. El artículo 68 habla del Consejo Académico como la máxima autoridad académica de la institución y que estará integrado por el rector, quien lo presidirá, por la representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los estudiantes. Ojo, por representación de todos ellos, de las facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos de cada institución, es decir, que cada institución reglamenta su consejo académico, de manera que sea
lo más flexible y ágil posible, o como quiera, pero ojalá con la participación mayoritaria de los diferentes sectores que conforman la vida académica de la universidad. Y señala luego cuáles son sus funciones. Y claramente son funciones del Consejo Académico en concordancia con la política trazada por el Consejo Superior Universitario, es decir, el Consejo Superior Universitario fija las grandes políticas y el Consejo Académico en el terreno académico las formaliza. La primera, decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, a extensión y a bienestar universitario. Es decir, la actividad académica está toda en el Consejo Académico. Segunda, diseñar las políticas académicas en lo referente a personal docente y estudiantil. Todo lo que tiene que ver con docentes y estudiantes se define en el Consejo Académico. Tercera, considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo al Consejo Superior Universitario. Cuarto, rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario. Y quinto, las demás que le señalen los estatutos, y todas de orden académico. Eso es lo que dice la Ley 30 de 1992. Ahora, como estamos hablando de gobierno compartido, que es lo que propone el artículo, vamos a mirar qué es eso de gobierno compartido antes de ingresar al artículo en referencia. Y para hacerlo nos vamos a ayudar de un artículo que dice aquí: gobernanza compartida, un sistema de participación. Bueno, ¿y qué es eso de la gobernanza? La gobernanza alude a la posibilidad de vincular al Estado y a la sociedad en la conducción de los destinos públicos, la cual ha propuesto una reorientación al debate sobre sus roles. Es decir, la gobernanza se entiende como el proceso mediante el cual una sociedad define sus objetivos estructurales y coyunturales de convivencia, así como la forma de organizarse para realizarlos, de modo que los propósitos sociales se vuelvan hechos sociales. La ONU ha formalizado que el concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los cuales se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. Una aproximación a la definición es la gobernanza compartida. Ahora sí, la gobernanza compartida es o se refiere a la interacción entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos u otros actores. Dice aquí que eso, en otras palabras, es el desarrollo compartido de todos los mecanismos y procesos institucionales en los que formal o informalmente varios actores comparten las responsabilidades de la toma de decisiones y los beneficios. ¿Y a quién beneficia la gobernanza compartida? A todos los ciudadanos, porque los empodera del proceso de toma de decisiones. En ese orden de ideas, las universidades, los entes académicos debieran desarrollar la gobernanza compartida. Con este preámbulo, ahora sí ingresamos al artículo del profesor Orlando Acosta. Y volvemos a repetir el título: El Senado Profesoral, una aproximación a un gobierno compartido. ¿Qué señala el artículo? Señala que el gobierno universitario comprende, a través de la historia, de los modelos organizacionales representados en interacciones entre las características organizacionales, los estilos de liderazgo y los procesos de toma de decisiones, donde el concepto relacional y sistémico es esencialmente resaltado. Al gobierno universitario le es inherente la noción de poder y en cualquier forma particular aquella relativa al poder académico. Al respecto se han diferenciado algunos modelos referidos como de autoridad burocrática, asociación democrática, gobierno colegiado, gerencial o de mercado, entre otros. Y dice aquí: es útil en todo caso recalcar que la división del trabajo académico es un aspecto central en el ejercicio del poder en las instituciones universitarias, en el sentido del significado que las unidades estructurales, disciplinas, profesiones, departamentos, programas o cualquier otro tipo de unidad de las instituciones universitarias tienen en cualquier modelo de gobierno académico. Y señala
que en los países desarrollados las unidades estructurales controlan el trabajo académico. En las universidades son las unidades estructurales las que controlan el trabajo académico concreto. Y en ese orden de ideas son los órganos de poder superiores, como el Senado académico o el Senado profesoral, quienes ejercen en el ámbito de las decisiones relacionadas en lo que se refiere a la academia o a los actos académico-administrativos. El asunto central no es simplemente la participación en las deliberaciones como representantes en los órganos de poder, sino la participación efectiva en la toma de decisiones en estos órganos colegiados. En otros términos, el poder es ejercido cuando se participa efectivamente en la toma de decisiones, y eso es un senado profesoral, cuando los profesores se reúnen y toman decisiones. Claro, no se pueden reunir 300, 400, 1500, 2000, 3000 profesores, pero sí se puede jugar con la participación de la siguiente manera. La participación en el gobierno universitario de los grupos más representativos de la universidad ha contribuido efectivamente a mejorar la calidad de la toma de decisiones en momentos de tensión y cambio acelerados. Se destaca en forma especial el acierto conseguido en las decisiones sobre materias académicas derivadas de la experiencia y la competencia de los académicos autorizados provenientes de las unidades académicas implicadas. Comúnmente se ha considerado que los estudiantes en los órganos de poder donde se toman decisiones académicas no tienen aún la autoridad necesaria para evaluar asuntos académicos y profesorales, que aún no han experimentado o que posiblemente no pueden ser jueces imparciales en la asignación de obligaciones académicas que luego deben cumplir. Pero dice allí mismo, no obstante, parece haber consenso alrededor de que su participación en estos órganos puede contribuir al aporte de la información importante sobre algunos resultados o efectos de la enseñanza, así como sobre los temas que especialmente desean aprender o sobre el interés de los profesores para acompañar el proceso de aprendizaje. Y si no, ¿qué está ocurriendo con la propuesta de reforma curricular que hoy está en curso? Pues se ha pretendido desconocer la posición de los estudiantes porque se cree que no tienen conocimiento de lo que están hablando. Igual ocurre en la formación estrictamente conductista, en la que el profesor se cree el dueño de la verdad y que como poseedor de ella es el que sabe y le explica al otro que es el estudiante. Pues eso ya fue levantado de los modelos educativos, porque todos tienen una parte del conocimiento y lo que tienen que hacer es deliberar frente a él para asumir el conocimiento objetivamente. Bien, dice aquí que dentro de las formas de gobierno universitario, subrayado viene a pie juntillas: el Senado profesoral es una institución prácticamente centenaria en muchas universidades. Su importancia se fundamenta en que el cuerpo profesoral es el núcleo de la empresa académica, de la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, es decir, recoge las tres funciones. El cuerpo profesoral es fundamental en el mantenimiento de la calidad de los programas académicos de las universidades y en la consejería a los rectores y vicerrectores. El Senado profesoral es un componente central del gobierno compartido, el cual tiene su mayor significado no en la relación con el Consejo Superior o sus equivalentes de cualquier país, sino con el rector y la administración en general. Eso quiere decir que debe existir esa figura. En la Universidad Distrital se ha empezado a hablar del claustro de profesores. ¿No será que ese claustro es el Senado profesoral? Un claustro conformado por la reunión no de los 2.200 o 2.300 profesores de la Universidad Distrital, sino por los que han sido elegidos por ellos por cada 50 o cada 40 profesores. ¿No será que eso puede estar operando como lo que esperamos o como lo que se formula en este artículo, el Senado profesoral? Y sigue señalando que la estructura de Senado académico o Senado profesoral no siempre es la misma y el alcance de sus atribuciones legislativas también difiere de una institución a otra, aunque su nota distintiva lo constituye la presencia mayoritaria de profesores elegidos por las unidades académicas, ya sean las facultades. Generalmente se considera la estructura organizacional normativa a través de la cual el cuerpo profesoral ejerce su función en el gobierno compartido de la universidad. Se estima que más del 80% de los campus
en Estados Unidos poseen Senado. Generalmente su accionar enfatiza un amplio espectro de sus académicos, la calidad de los currículos y su evaluación, la admisión de los estudiantes, requerimientos de grado, lineamientos sobre sabáticos, las tenencias, distinciones, aunque puedan abarcar otros asuntos como la asignación y captación de recursos. También recomiendan y aconsejan sobre otras materias. Considera problemas institucionales y trata de resolverlos a través de ejercicios racionales de la introducción de normas y procedimientos. También formula y clarifica metas y políticas, desarrollando valores compartidos que propician el consenso. Y señala aquí que generalmente se destaca que el Senado es un símbolo en la cooperación entre el cuerpo profesoral y la administración. Se resume a este respecto que la fortaleza de una institución universitaria se asegura por la coincidencia entre el cuerpo profesoral y la administración alrededor de los fines misionales. El gobierno compartido, además de haber contribuido a la toma de decisiones, también es un instrumento que, al funcionar dentro de una atmósfera de respeto y entendimiento de los diferentes actores de la comunidad universitaria, contribuye también al mejoramiento del cumplimiento de la misión institucional. En general, los senados tienen un número... En general, dice aquí que los senados tienen un número grande de elegidos, que representan a los departamentos, a los programas académicos, a los campus, a los multicampus, si se quiere, y tienen relativamente un número pequeño de miembros que no votan. Por ejemplo, el rector, el vicerrector, el director de biblioteca. Y se deja claro aquí, en el artículo, que hay que diferenciar los legisladores de los ejecutivos, como en las instancias de poder de cualquier país democrático. ¿Y qué es eso? Pues que los académicos reunidos en el Senado actúan como un Senado de la República, es decir, son legisladores, no ejecutivos. Y entonces hay que entender que en la universidad quienes ejecutan, quienes desarrollan el poder ejecutivo son el rector, los decanos, los directores de escuela, los directores de centro, los directores de las unidades académicas. Y los que son elegidos como representantes a los senados o llamemos también a las agrupaciones colectivas o a las organizaciones estudiantiles son los senados correspondientes, que son el poder legislativo. Es decir, en lo académico, el Senado es el que legisla y las propuestas las presenta al Senado profesoral, e incluso, hablemos ya al de los estudiantes, lo presentan los ejecutivos, es decir, los directores de escuela, así como la misma organización de Senado profesoral, y hablemos de una vez de estudiantes, presentan las propuestas respectivas de acuerdo a su funcionamiento y dan prioridad a una u otra de acuerdo a las necesidades. En ese orden de ideas, tanto el Senado profesoral como la administración encabezada por el rector son estamentos reconocidos muy respetables, comprometidos con el desarrollo de la autonomía universitaria y de la gobernabilidad. Y se mencionan una serie de definiciones de Senado profesoral. Y entonces leamos unas dos. Dice, el Senado profesoral es el cuerpo representativo a través del cual el cuerpo profesoral participa en los asuntos de la universidad y el gobierno compartido. A través de comités y un cuerpo legislativo elegido, el Senado promulga políticas y regulaciones que consideran los objetivos generales de la universidad. El Senado también considera, aconseja y recomienda políticas y procedimientos. Es decir, toma definiciones en algunos aspectos y aconseja y recomienda en otros. Otra definición, el Senado profesoral de la universidad representa todo el cuerpo profesoral de la universidad a través del proceso de gobierno compartido. Cada facultad y campus elige un senado por cada 25 profesores. Los estudiantes de pregrado o de posgrado están representados en el Senado, como también lo están los administradores. El Senado busca la manera de mejorar la comunicación y toma colaborativa de decisiones a través de toda la universidad. Y así vienen otras definiciones. Y al final dice que eso no está en contravía
de conformar un consejo académico que sea un senado profesoral y que, de acuerdo a la definición de la UNESCO en 1997, se puede configurar el consejo académico como una figura de senado profesoral. Y se resalta que la UNESCO en 1997 señaló y aprobó una serie de recomendaciones que obligan a los Estados miembros a cumplir, entre ellos Colombia. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento a varias de esas recomendaciones, especialmente aquella que determina que los profesores sean mayoría a través de sus elegidos en los órganos académicos de la institución. El personal docente de la enseñanza superior deberá tener el derecho y la posibilidad de participar sin discriminación alguna y de acuerdo con sus capacidades en los órganos rectores, así como de criticar el funcionamiento de las instituciones de enseñanza superior, comprendida la suya propia, respetando al mismo tiempo el derecho a participar de otros sectores de la comunidad académica. Asimismo, debe tener derecho a elegir, viene subrayado, una mayoría de representantes en los órganos académicos de la institución de enseñanza superior. Bien, hasta aquí el artículo del profesor Orlando Acosta. Y ahora nos venimos, como segunda instancia, a mirar qué se escribió en el estatuto propuesto por la Asamblea Universitaria, que no está lejos de lo que se propone aquí. Se establece en concordancia con la infortunada Ley 30 que los 3 órganos de gobierno de la universidad son el Consejo Superior, el Consejo Académico y, por otro lado, el rector. Y se hace la misma definición de Consejo Superior porque está en consonancia con la Ley 30, lo propuesto aquí. Se establecen las funciones que son del orden político y de dirección administrativa. Sin embargo, ya hay varias, hay que tener en cuenta que hay varias que se fueron allí por encima de lo que corresponde. Es decir, son apenas 5 y aquí se metieron varias funciones que son del orden académico. Hay que pensar en eso. Y un elemento importante es que quedó un literal que dice que la aprobación de las decisiones de la Asamblea Universitaria que se ajustan a la Constitución, a la ley y a la normatividad institucional deben ser aprobadas por el Consejo Superior Universitario. Y eso ya es un elemento importante. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica y quedó conformados por el rector, los vicerrectores, los decanos, los directores de escuela de la universidad, un director de instituto, un director de centro, 3 representantes de los estudiantes de pregrado, un representante de los estudiantes de posgrado, un representante de los docentes ocasionales, un representante de los docentes de planta, 2 representantes egresados principales. Hay un avance, pero queda claro que deberían haber más estudiantes y más docentes de acuerdo a la formulación de la UNESCO. Pero esta figura no es el Senado, no sería el Senado. El Senado sería, por un lado, en los profesores, sería la figura que se llama en órganos de participación el claustro general. Artículo 63 de la propuesta. Dice, el claustro general es la instancia de participación docente que reúne a los delegados de los claustros de escuela y a los representantes de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los consejos de facultad y consejos de instituto y centro para discutir y reflexionar sobre temas políticas académicas y su proyección. Cada claustro de escuela delega un representante y su suplente. Se convoca una vez al semestre por la Vicerrectoría de Investigación-Creación o de manera extraordinaria por petición de una tercera parte de los docentes. Se acerca mucho al Senado, pero quedamos lejos. O sea, la propuesta que hace el profesor de la Universidad Nacional, que ya funciona en muchas universidades europeas desde hace 100 años, dista mucho de lo que aquí se está proponiendo, es decir, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en la propuesta, pero lo importante es que se está señalando que todos los que hacen parte del claustro general han sido nominados por los profesores en elección directa. Y como han sido nominados, nos acercamos a esa definición. Pero lo que también es importante decir es que existe el claustro de escuela, y el claustro de escuela es la reunión de todos los profesores de la escuela. Y eso hace importantísima la propuesta.
Aquí habría que decir entonces que lo que hay que mejorar en nuestra propuesta es que el artículo 63, el del claustro general, involucre a muchos más profesores y que eso tome la figura de Senado y que el Senado de profesores directa y parte del Consejo Académico. Hasta aquí el análisis que hacemos de actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Y es momento de nuestra siguiente zona musical. Con Luis Gabriel, Así es mi pueblo. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. ¡Aprisa, aprisa! El cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar a las gentes de un partido, de los hombres oprimidos, que todo van a cambiar. Con mentiras y un camino de promesas, cuentos chinos, porque todo siempre igual. Yo me miro los bolsillos y no encuentro cigarrillos ni dinero para comprar. Y cazando mariposas me río de todas las cosas y me olvido de fumar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Llega un hippie mal parado, marihuana de aquel lado, al final de la manzana la conseguirás. Pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar. Oh, que veo, es un lindo bomboncito y qué hermoso su ombliguito. ¿Para quién será? Para aquel que está en la onda, fuma hierba, no se baña y que viaja sin andar. Ya los cachos de las reses se han perdido, hoy los llevan los maridos de mi gran ciudad. Y ellas miran sus vecinos, pero nunca el mal camino han seguido de verdad. Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar. Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar. Un señor de traje verde con su mazo causa estragos, ha venido mal geniado y me la quiere velar. Pues piensa que soy un vago sin papeles y varado y me le voy a escapar. Hasta pronto, amigos míos, y recuerden en qué lío me ha metido esta canción. Que cante sobre mi pueblo, sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. Univertopías
y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia, dos temas. El primero, lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo, narcotráfico como actor contrainsurgente. Arrancamos con ella. Y dice: en los orígenes del narcotráfico hay una violencia propia de la actividad ilegal que se relaciona con la protección del negocio y el mercado frente a potenciales competidores y ajustes de cuentas, pero que no se relaciona con el conflicto armado. Desde finales de los años 70 y principios de los años 80, los narcotraficantes devinieron en ejércitos con poder territorial. En la dinámica del conflicto armado, esta mutación de actor narcotraficante a ejército narcoparamilitar explica la extensión de la guerra, su degradación y el impacto del terror en el conflicto. El paramilitarismo como grupo armado nació como una suma de ejércitos del narcotráfico articulados con sectores de la fuerza pública a partir del momento de la creación del MAS entre 1981 y 1982. Muchas investigaciones sobre estos vínculos quedaron impunes. Referencia 611, módulo de catalogación colaborativa 13720 FS2, grupo muerte a secuestradores más. Cierra la cita y continúa el texto. Entre 1985 y 1993 se experimentó la transición del MAS a los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, con impactos en el conflicto armado. El liderazgo de los Pepes fue asumido por Fidel Castaño Gil, en compañía de su hermano Carlos, a quien Estados Unidos, como se expresa en el siguiente cable de la embajada, reconocía como un narcotraficante anticomunista y paramilitar. A estas alturas, Fidel Castaño, después de haber derrotado ya al EPL, tiene 2.000 paramilitares trabajando para él en las regiones de Córdoba y Urabá, diciendo, comillas, ya basta. Cierra comillas. Volvió su mirada contra Pablo Escobar, su ex narco asociado, y se convirtió en el líder militar de los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar. El hermano menor, Carlos, ahora jefe de las ACCU, se desempeñó como jefe de inteligencia de los Pepes. Todos trabajaban con los Pepes, dijeron los tres a Olof. Las autodefensas, la policía, el ejército, la DEA, dos mercenarios reclutados a través de la revista Soldado de la Fortuna. Todos. Fidel Castaño volvió en su contra las reglas de Escobar, declarando una moratoria en la asistencia a Escobar. Comillas, cualquiera que pague impuestos a Escobar, yo lo mato. Cierra comillas. Con la ayuda de la policía, Fidel acabó con todos los narcos relacionados con Escobar en Montería y Córdoba. Cita 612 que señala POLOF es el acrónimo de Political Officer, es decir, de oficial de policía. Cable, Embajada de Estados Unidos en Colombia. Los paras luchan contra las guerrillas y los narcos. Cierra la cita y continúa el texto. La relación del gobierno colombiano y los paramilitares liderados por Fidel Castaño Gil empezó a depender de su rol contrainsurgente. Posteriormente, esas alianzas se dieron con las cooperativas de seguridad privada Convivir, que permitieron de nuevo la legalización de grupos armados civiles en el territorio colombiano, dado que varios integrantes de los Pepes ACCU y de quienes integrarían posteriormente las AUC tuvieron su convivir particular. Citas
613 y 614 que señalan. La 613 medio del Decreto Ley 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Presidencia de la República de Colombia, Decreto Ley 356 de 1994, por la cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Y la 614, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia contra Heber Velosa García, 30 de octubre del 2013. Cierran las citas y continúa el texto. Según investigaciones previas y el testimonio de algunos protagonistas, las alianzas de los Pepes para acabar con Pablo Escobar se hicieron entre el Estado y un sector de los traficantes de drogas, tanto como una fracción del cartel de Medellín, como con el cartel de Cali, y agencias de inteligencia como la DEA, el FBI y los Navis. Además, los Pepes contaban con protección del DAS, cita 615, que señala entrevista 671 PR 02282, hombre actor armado, ex narcotraficante y antiguo integrante de los Pepes. Cierra la cita, continúa el texto. Escobar denunció la alianza que el Estado colombiano había hecho con Fidel Castaño en el asesinato de militantes de la UP y en masacres en la región de Urabá. Después del asesinato de Escobar, en 6 meses se capturó y extraditó a parte del cartel de Cali, principalmente a sus Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Su lugar fue ocupado por el otro actor que determinó el rumbo del conflicto armado, el Cartel del Norte del Valle. A partir de la articulación de este con el grupo de narcotraficantes de los hermanos Castaño y con las redes militares que se constituyeron a su alrededor. La CIA investigó en 1993 el grado de implicación del Cartel de Cali en las entidades del Estado, en la fuerza pública y con otras agencias, pero estos archivos aún no han sido desclasificados. El proyecto paramilitar se consolidó con las AUC en 1997, que llegó al acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003, como parte de la negociación del expresidente Álvaro Uribe Vélez 2002-2010. El texto concreto del acuerdo concreto y la negociación que buscó su desmovilización se desconocen. Tras el acuerdo, los jefes de este proyecto se dividieron entre quienes querían el fortalecimiento de su proyecto político y quienes se destacaron por mantener el control de las economías de la cocaína, lo cual se resolvió a favor de esta segunda visión, lo que derivó en traiciones y asesinatos entre la cúpula de la organización. Entre 1998 y 2003, el objetivo de las AUC fue convertirse en un actor político mediante la guerra contrainsurgente, pero dicho intento fracasó por esta victoria interna del sector narcotraficante y porque, al menos en parte, se reveló el escándalo de la parapolítica en 2006. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a la lucha de las Fuerzas Armadas contra las FARC-EP, capitalizó en Ralito la lucha contrainsurgente de los paramilitares narcotraficantes que actuaron con el apoyo de militares y políticos. Los paramilitares se sometieron primero a Justicia y Paz y luego varios de ellos fueron extraditados. El narcotráfico ha sido entonces una bisagra entre el crimen y el poder, un actor comodín que ha actuado bajo distintas lógicas. Su rol va desde la formación de grupos que tenían tareas de cuenta de cobros y roles justicieros y de seguridad, por medio inicialmente de combos y pandillas, hasta nuevos escenarios que tuvieron como base grupos de delincuencia común que posteriormente van a seguir alimentando a los ejércitos paramilitares, como lo que ocurrió con el llamado Departamento de Seguridad y Control,
que devino posteriormente en la oficina de Envigado. Una de sus cabezas, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, es un ejemplo de cómo los actores en el narcotráfico y la política tienen un papel en el conflicto armado. Un síntoma de persistencia y degradación de la guerra es la forma en que los procesos de desmovilización y reincorporación de estos grupos han concluido. La intersección entre crimen, narcotráfico y política ha derivado en grupos que van más allá de la concepción clásica de carteles. Ahora se trata de grupos híbridos, algunos con sus características propias, como la Cordillera o el Clan del Golfo. La búsqueda de representación política a nivel nacional por parte de los narcotraficantes es uno de los factores que persiste, que ha causado el cruce de narcotráfico con el conflicto armado. La parapolítica fue una expresión de ello y hasta la actualidad algunos casos relacionados con ella aparecen frecuentemente ligados a escándalos que muestran un enraizamiento en el país, la política y la economía. Sin embargo, en el periodo post-desmovilización, esto ha cambiado. Estos grupos híbridos han desembocado en formas de gobernanza política territoriales como el Clan del Golfo y se han convertido a nivel regional en un actor central del poder político y económico, en la definición de candidaturas locales, financiación de campañas y acuerdos con gobiernos para captura de rentas a través de la contratación pública. Hasta aquí la lectura del día de hoy y en segundo término vamos a revisar qué fue lo que se conmemoró el 9 de abril en la Plaza de Bolívar. Pues bien, el 9 de abril se ha conmemorado el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia. Esta iniciativa, liderada por el Gobierno Nacional y por diferentes entidades gubernamentales, tiene como objetivos promover y reconocer los derechos de las víctimas. La idea es que se tenga un punto de conmemoración de todos los eventos violentos en que ha habido víctimas a causa del conflicto armado que se ha desarrollado en Colombia. Algunos de los actores que han intervenido para que este día se tenga como conmemoración son la Unidad de Víctimas, los trabajos desarrollados por Justicia y Paz, los trabajos desarrollados por la Comisión de la Verdad, entre otros. Y se destaca que sea este día por lo que históricamente ha significado el 9 de abril desde el año 1948, cuando se tiene como referencia en los documentos, en algunos de los documentos de la Comisión de la Verdad, que es cuando se da un punto de quiebre con la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, que da origen y justificación a la lucha armada en Colombia y que fortalece entonces los niveles de violencia que ya venían desarrollándose desde años atrás. Y hasta aquí, Univerto Pías y el proceso de paz en Colombia. Univerto Pías y el proceso de paz en Colombia. Es hora de nuestra última zona musical con Ana y Jaime. Ni chicha ni limonada. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es
chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Si queremos manos toca, primero pues trabajar, y tendremos patoitos, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el porcho no tengo ningún puñal, y si sigue siconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Oiga, mire, usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a todo nuestro equipo técnico, Daniel, Andrés, Felipe y Paula, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados. Nos vemos y nos oímos la próxima semana, y que el trabajo de los líderes populares siga creciendo, se siga impulsando y se logre la universidad y la América que todos y todas nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco.